Buenos días. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre los pronósticos de ventas por suavizamiento exponencial corregido y ajustado por tendencia. También se le conoce como suavizamiento exponencial doble y su fórmula es la que se presenta acá en la fila 4. Tiene dos componentes, el PDT más 1 que es un componente relacionado con el suavizamiento exponencial y T que son los ajustes por tendencia. A PT1 exactamente se le llama pronóstico suavizado exponencialmente y corregido por tendencia para el periodo T más 1 y a T de T más 1 tendencia ajustada para el periodo T más 1. El periodo T más 1 es el que se está pronosticando y el periodo anterior a T más 1 es el periodo T. Alfa es la constante de suavizamiento exponencial que está relacionada con el primer componente. BT son las ventas reales del periodo T. PT es el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo T. T sub T es la tendencia para el periodo T. Beta es la constante de ajuste de tendencia que reduce el error entre el pronóstico y la situación real. Y este PDT más 1 ya lo habíamos definido acá. Bueno, para poder explicar esto, vamos a hacer un ejercicio que dice, la tabla muestra las ventas reales en miles de dólares de los primeros 9 meses del año. La empresa, bueno, acá, primeros 9 meses del año. Comita, la empresa desea pronosticar las ventas para el mes 10, asuma como constante de suavizamiento exponencial 0,3, o sea, esa es la constante alfa, y como constante de ajuste por tendencia 0,4, esa es la constante beta. Calcule los pronósticos suavizados y ajustados por tendencia hasta el mes 10. Entonces conocemos la información de ventas reales desde el mes 1 hasta el mes 9. Las ventas están expresadas en miles de dólares y nos piden pronosticar el periodo 10. Estimación de pronóstico para el mes 1. Nosotros aquí en este caso conocemos las ventas reales desde el mes 1 hasta el mes 9, pero no conocemos cuáles habían sido los pronósticos para esos meses. Para el mes 2 lo podemos calcular con la fórmula, pero para el mes 1 no teníamos ni idea cuál fue el pronóstico que se tenía previsto. Pues si la empresa tiene datos históricos, registros de datos, pues se podrá averiguar, pero si no los conocemos, entonces el pronóstico para el mes 1, que es el que permite el arranque de las fórmulas, hay que asumirlo. Y acá vamos a asumir ese pronóstico. Dice, se toma como pronóstico ingenuo para el mes 1 las ventas del mismo mes. Entonces las ventas fueron 12,000 dólares. Asumimos como pronóstico ingenuo para el mes 1 12. Dato más reciente de ventas. El dato más reciente de ventas es igual a 36. El dato más antiguo de ventas es igual a 12. La diferencia entre el dato más reciente y el más antiguo es igual a 24. Y el número de periodos que hay entre 1 y 9 será n-1, o sea, 9 menos 1, serán 8 periodos, que son un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, cinco periodos, seis periodos, siete periodos y ocho periodos, los intermedios entre cada número. La tendencia, por lo tanto, será la diferencia dividido entre el número de periodos. La constante alfa, 0,3 es la constante que nos dan, y la constante beta, 0,4 es la constante beta que nos dan. Acá, a esta columna, pasamos las ventas reales. A esta columnita pasamos las ventas reales. Pasamos los datos de ventas reales a la tabla. Igual, arrastramos
Este pronóstico ingenuo que asumimos acá será para el primer mes. Lo copiamos y la tendencia será la que calculamos acá y el pronóstico exponencial corregido y ajustado por tendencia será la suma de estos dos componentes. Y acá tenemos las respuestas para control. Este PT lo calculamos con esta fórmula. Entonces la programamos igual. Tomamos la constante alfa, la fijamos con la tecla F4, la multiplicamos por las ventas del periodo anterior, más, abrimos paréntesis, tomamos el pronóstico más la tendencia, cerramos por, abrimos paréntesis, vamos acá, 1 menos alfa, lo fijamos con la tecla F4, cerramos, enter. Y ese es el resultado. Y ahora vamos a calcular la tendencia con esta fórmula. Coloco el cursor acá primero en la celda y luego en la barra de fórmulas para que no se me tapen las celdas que necesito. Programo la fórmula de color azul de la fila 44. La tendencia del periodo anterior, que es 3, que fue la que calculamos, por, abro paréntesis, 1 menos el valor de beta, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, más beta, lo fijo con la tecla F4, multiplicado por, abro paréntesis, el pronóstico de PT más 1, este es el periodo T, entonces PT más 1, el pronóstico de PT más 1 será este, menos el pronóstico de PT que será este, cierro, enter y arrastro. Y entonces me está coincidiendo la respuesta. Cojo las 3 columnas y arrastro y obtenemos las respuestas de los pronósticos, y lo que nos estaban pidiendo pronosticar era el mes 10, luego este será el pronóstico del mes 10, por lo tanto esta será la respuesta acá, $35.45, y de esa manera hemos calculado los pronósticos. Bueno, este método de suavizamiento exponencial corregido y ajustado por tendencia o suavizamiento exponencial doble tiene la característica de que siempre hay una tendencia creciente y por eso cada dato que aparece sube, baja, pero siempre a medida que se avanza va habiendo un dato mayor, lo que implica una tendencia creciente en este sentido que estoy moviendo el cursor. Por lo tanto, estas ventas reales con este pronóstico en este método no nos resulta útil para calcular la señal de control o la señal de rastreo. Para estos casos, cuando hay una serie de datos que tienen una tendencia creciente, lo que se aplica para calcular la señal de control es el método de regresión. De tal manera que si queremos calcular una señal de control utilizando esta misma serie de datos que utilizamos para el pronóstico suavizado, para el pronóstico de suavizamiento exponencial doble,
si queremos calcular una señal, no lo podemos hacer basados en los pronósticos porque son series crecientes. Por lo tanto, la señal de control se nos va a salir de los límites habituales de 375 y menos 375. Entonces, para hacer una señal de control o para calcular una señal de estos datos, se utiliza el método de regresión, de tal manera que vamos a pasar esta misma serie acá y lo vamos a aplicar las características de la regresión. Vamos a cambiarle acá la palabra demanda real por ventas reales. Ventas reales. Venta real. Y acá tendencia de las ventas. Tendencia de las ventas. Guardamos. Y pasamos la serie de datos. Esta es la serie de datos. Y como la señal de control o rastreo para estas series que tienen tendencia se calculan por regresión lineal, debemos calcular los parámetros de la ecuación de regresión lineal que son A y B. Para ello tenemos que desarrollar estas dos columnas con base en las dos columnas que conocemos, que es la columna de tiempo, que es la variable independiente, y la variable dependiente, que son las ventas. Esta tercera columna se halla multiplicando x por y y la otra tomando x al cuadrado igual. Entonces multiplicamos x por y arrastramos y en la siguiente columna elevamos al cuadrado este valor al 94 cuadrado y arrastramos. Esto lo estamos haciendo para poder calcular los parámetros A y B y luego de conocer esos parámetros A y B calculamos la tendencia de esta serie de datos que conocemos. Recuerden que esta tendencia se utiliza para pronosticar, pero si fuéramos a pronosticar utilizaríamos información futura, por ejemplo como mes 10, 11, 12, pero aquí como vamos a calcular la tendencia, para el pronóstico vamos a utilizar los mismos años 1, 2, 3, 4 y 5. Pero primero vamos a calcular los parámetros A. Entonces aquí calculamos el número de datos con la fórmula contar. Miramos a ver cuántos son los datos, cerramos, son 9 datos y calculamos el parámetro B con esta fórmula, para lo cual tendremos que calcular las sumatorias de las columnas. Sumatorias de las columnas, listo, arrastramos y ya obtuvimos la sumatoria de las columnas, calculamos el parámetro B que es la pendiente de la línea de ventas y eso será igual. A ver, para que no se me tape la fórmula, entonces coloco el cursor aquí y luego doy clic en la barra de fórmulas y luego sí empiezo a programar la fórmula. Abro paréntesis, el valor de n, que son 9, multiplicado por la sumatoria de la columna X por Y, que es esta, menos la sumatoria de la columna X, que es esta, multiplicada por la sumatoria de la columna Y, que es esta, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, tomo el valor de n hoy acá, multiplicado por la sumatoria de la columna X cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de la columna X, que es esta, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, y vuelvo y cierro paréntesis, enter, y entonces me da que el parámetro es 2.55.
Ahora vamos a calcular el parámetro A, que es la intersección de la línea de ventas con el eje Y. Esto ya lo habíamos explicado en los métodos de regresión simple en un video. Los invito a que lo vean, lo pueden buscar en YouTube como pronóstico de ventas por regresión lineal, Luciano Arizmendi, allá explicábamos esta metodología. Vamos a aplicar esta fórmula para calcular la intersección con el eje. Entonces, igual, abrimos paréntesis, la sumatoria de la columna Y, que es esta, menos el valor de B, que es este, multiplicado por la sumatoria de la columna X, que es esta, cierro paréntesis, y todo esto va dividido entre el número de datos. Observen que ahí se me tapó la fórmula. Enter, y entonces la respuesta es 1036. Estos valores que calculamos con esta fórmula estadística también los podemos calcular con Excel. En Excel esta fórmula se llama pendiente, conocido de Y, punto y coma, y también me pide el conocido de X. El conocido de X, cierro paréntesis, enter, y observen que el resultado es el mismo. Y ahora este A lo calculo con la fórmula Excel que se llama intersección eje. Entonces me pide el conocido de Y, los valores conocidos de Y, que es una matriz, punto y coma, y los valores conocidos de X, que es otra matriz. Cierro paréntesis, enter, y observen que tengo la misma respuesta. Como ya calculé el valor de B y ya calculé el valor de A, puedo programar esta fórmula para calcular esta columna Y, que sería la tendencia. Entonces, esa tendencia finalmente sería igual al valor de A. Lo voy a tomar de acá, lo fijo con la tecla F4, más el valor de B, que también lo tomo de acá, lo fijo con la tecla F4 y lo multiplico por el valor de X. Pero a diferencia de cuando vamos a pronosticar, este X no va a ser un valor futuro, sino van a ser los mismos X de los años históricos, y ya obtuve la tendencia. Esta es la tendencia, y ahora sí, con la fórmula con la columna de las ventas reales y la columna de la tendencia, calculo el error. Esa es la metodología para calcular la señal de control o rastreo en series que tienen tendencia. Para mayor información sobre eso, acá dejo este enlace donde pueden consultar esta señal de control o rastreo con series de tiempo que tienen tendencia. Entonces, ya teniendo ahora sí la columna de ventas reales y la tendencia, podemos calcular el error. Entonces, el error será igual a la venta real menos la tendencia, y arrastramos 0,91. Acá en esta columna acumulamos los valores de esta columna. Por lo tanto, su primer valor acumulado será 0,91. El segundo acumulado será el acumulado del mes 1 más el dato del mes 2, y ya tenemos el acumulado. Y si arrastro, la fórmula me calcula los demás acumulados. Ahora, acá en esta columna voy a calcular el valor absoluto de esta columna, es decir, me va a dar esta misma columna, pero toda con signos positivos. Entonces el acumulado es ABS, tomo el error, cierro paréntesis y arrastro, y entonces obtengo el valor absoluto del error. Y ahora aquí en esta columna acumulo esta columna, la acumulo en esta columna. Entonces calculo el acumulado. El primer valor acumulado es 0,91. El segundo acumulado será 0,91 más 1,54, y arrastro, y
la desviación media absoluta la calculo dividiendo esta columna, la divido entre el número de los meses, que sería esta columna. Entonces hago la división igual a esta columna dividido entre esta columna, arrastro y ya puedo calcular la señal de control o rastreo, que es esta columna dividida entre esta columna valor a valor. Entonces le digo igual, tomo el primer valor de la columna suma continua de los errores del pronóstico, se llama, y lo divido entre desviación media absoluta, y entonces la señal de control es -1 y arrastro, y vemos que todas las respuestas coinciden, y esta es la señal de control o señal de rastreo. Podríamos graficar cómo dan las ventas reales graficadas contra la tendencia. Entonces seleccionamos los números de las dos columnas. Recuerden que selecciono esta, y para poder seleccionar esta debo pisar la tecla control y mantenerla pixada para seleccionar esta. Entonces, ya teniendo las columnas seleccionadas, le digo insertar gráfico de líneas, y ahí está. La línea azul corresponde a las ventas reales y la línea de color marrón corresponde a la tendencia. Entonces le podemos colocar nombre aquí a la serie 1, que es la azul, ventas reales. Doy clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, tomo la serie 1, modificar, y a esa le colocamos ventas reales. Ventas reales, aceptar, tomo la serie 2, que es la línea marrón, y a esa le vamos a colocar tendencia. Tendencia, aceptar, aceptar, y le colocamos acá título al gráfico. En este gráfico le podemos colocar ventas reales y tendencia. Ventas reales y tendencia. Ventas reales y tendencia. Y si lo queremos llevar a otra hoja, le seleccionamos acá hoja nueva, le colocamos el nombre de la pestaña de la hoja, que sería ventas y tendencia, y le decimos aceptar, y entonces nos lo pasa a una hoja independiente. Pero en este caso yo no lo voy a llevar a una hoja independiente, sino que lo voy a dejar en esta misma hoja. Entonces acomodo ese gráfico lo podemos acomodar aquí abajito, por ejemplo. Ahí lo podemos acomodar ahí, listo. Y también podemos calcular el gráfico correspondiente a la señal de control o a la señal de rastreo. Entonces selecciono la señal de control o rastreo, pero la selecciono acá de donde están los cálculos. Le digo insertar, listo, y ahí está. Entonces esta será la señal de control, o rastreo de la serie con tendencia. Bueno, la serie que mostramos con tendencia. Listo. Y cierro acá, y ese gráfico lo puedo acomodar acá, o si quiero también lo puedo llevar a otra hoja, lo acomodo acá. Si lo quiero llevar a otra hoja, lo selecciono, doy clic en diseño y lo digo mover gráfico, selecciono nueva hoja y le coloco señal de control y le digo aceptar, y entonces me lo pasa a otra hoja, pero yo lo voy a dejar acá en este momento.
Entonces aquí contestamos las preguntas. El pronóstico eh, en promedio se desvía. Bueno, nos falta calcular estos datos de acá. La desviación absoluta total es la sumatoria de esta columna. El número de datos lo determinamos con la fórmula contar. Seleccionamos los datos, cerramos 9 datos y la desviación absoluta media será la desviación absoluta dividida entre el número de datos, y esta es la desviación absoluta. Entonces el pronóstico en promedio se desvía en eh, 2.20 unidades, y el mayor valor absoluto de la señal de control o de rastreo será igual al valor absoluto de el número que más se acerque a los límites de la señal de control. Recuerden que el límite superior de la señal de control es 375 y por debajo es menos 375. Si ningún dato de esto se sale de esos límites, es porque el método que estamos utilizando para pronosticar es adecuado. Entonces el valor más cercano aquí a los límites, a cualquiera de los límites, será el positivo, 1.77, porque parece que ese es el mayor valor, y por el lado negativo no hay ninguno que se aproxime al límite negativo. Y de esa manera o de esta manera se calcula la señal de control o rastreo de series por tendencia. Como ya dije, no se puede calcular directamente con el pronóstico que hacemos con la fórmula de suavizamiento exponencial doble, sino que para estas series con tendencias se debe utilizar el método de regresión lineal, que es lo que hemos hecho acá en este momento. Creo que con esto hemos cumplido con el objetivo del video. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital. Hasta pronto.